En el año 1881, Giuseppe Garibaldi, ya en Italia, quien fuera iniciado masón en Uruguay, decide fusionar dos ritos egipcios masónicos y convertirse de esa forma en su primer gran maestre. A más de 132 años de ese nacimiento, vamos a charlar con Fabio Sebastián Cruz, que es gran hierofante de la Orden de los Ritos Egipcios de Memphis y Mizraim Unidos, y también gran hierofante para Sudamérica del linaje de Shinmein Berthiaud, Orden de Chicago. Lo tenemos en línea a Fabio. Buen mediodía, Fabio. Buen mediodía, Nicolás, buen mediodía para todos. Un placer poder estar en comunicación con ustedes y con los radioescuchas. Fabián, también buen mediodía para ti. Gracias, igualmente. En la historia, digamos que Uruguay ha estado siempre desde sus orígenes vinculado a la masonería, ¿verdad? Sí, Uruguay tiene una fuerte raigambre masónica. No tenemos... han habido investigadores muy serios trabajando sobre el tema. No tenemos la documentación que quisiéramos de pronto, pero, por ejemplo, Alfonso Fernández Cabrelli, un eximio historiador nuestro, uruguayo, él llegó a aventurar la hipótesis que desde los primeros gobernadores de Montevideo había grupos o había masones involucrados en los asuntos de la ciudad y de la región. Él llega a plantear que incluso Javier de Viana era masón y hace todo un seguimiento a lo largo de la historia del Uruguay. Lo cierto es que nuestro país tiene, sí, una fuertísima raigambre, una fuertísima tradición masónica, que podemos, sí, decir que se pierde en el origen de nuestra patria, ¿no? Bien, sí, se dicen por ahí que hasta cuando las invasiones inglesas también se ha hablado mucho. Y antes hace algunos años hablar de masones era como algo especial, como algo oculto, como algo para cierto determinados de personas. Ahora la cosa se habla de otra manera. Los mismos masones han salido a hablar, para informar también a la opinión pública. También se habla de que ahora hay mujeres masónicas, hay una cantidad de cosas. Cierto. ¿Por qué salieron un poco los masones de ese como ocultismo que tenían hace algún tiempo? Es cierto. Nosotros hablamos a veces, con todo el respeto, y salvando las diferencias, que la orden masónica estuvo por mucho tiempo en una suerte de autismo, ¿verdad? De pronto a veces tirando mensajes a la sociedad, pero mensajes que se perdían de alguna forma. Si uno mira en el Uruguay de hace 100, 120 años atrás, las tenidas o reuniones masónicas se anunciaban en el diario. He tenido oportunidad de trabajar en el Archivo General de la Nación o en la Sala Uruguay de la Biblioteca Nacional y era muy común que una logia anunciara a sus miembros que tal día, a tal hora, se les esperaba en el lugar de costumbre. En determinado momento, la orden, como tú decías, pasa a un plano de secretismo muy fuerte en nuestro país, y recién ahora se está dando, tal vez en los últimos 15 años, muy lento, una reapertura a la sociedad. Creo que en esto todo el gran fenómeno de la globalización y la globalización de las comunicaciones y el acceso a la información han tenido un rol fundamental. Por otra parte, la orden masónica es dinámica, no es estática. Si bien tenemos tradiciones que decimos son milenarias, nos estamos constantemente resignificando. Y en esta era de comunicaciones donde las distancias son cada vez más acotadas, también creo que se nos hace necesario, la exigencia histórica nos obliga a estar presentes de otra manera ante la sociedad. Y también integrarnos y compartir con la sociedad un poco más qué es lo que hacemos. ¿Se pueden haber creado 21 nuevas logias en poco tiempo acá en Uruguay? Sí, es muy factible. Desde el año 2005 hasta ahora, la matrícula de ingresos a la masonería podemos decir que se duplicó, lo cual es algo muy interesante. Tal vez es uno de los fenómenos de crecimiento en la masonería más fuertes en la existencia de la orden en Uruguay.
¿Ese fenómeno pasa en toda América o es solamente en Uruguay? En Uruguay especialmente, pero en Sudamérica está habiendo una suerte de explosión masónica. En Argentina, donde la orden tiene una tradición muy interesante, pero siempre un poco opacada o más discreta aún que aquí, debido a que Argentina es un país con una religión asociada al Estado, y ahí tenemos un punto interesante en Uruguay, y entre otras cosas por la militancia de hermanos masones, la laicidad de nuestro Estado en la Constitución de 1917 aseguró la libertad de cultos, si bien la masonería no es un culto, pero sí una filosofía. Y creo que se está dando a nivel de Sudamérica una gran explosión en la matrícula, el aumento de la matrícula de miembros. En Uruguay, que es lo que nosotros trabajamos o conocemos más de cerca, desde el 2005 hasta aquí ha sido exponencial, ha sido muy interesante el crecimiento. Bien, quizás desde Tabaré Vázquez, que fue un... Exactamente. Ahí está. Sin embargo, años anteriores, siempre uno se dijo de Valle que era masón, de otros tantos. Por eso le digo, siempre ha estado como vinculada la masonería con la historia institucional del país también. Sí. El punto es, si bien la orden no participa de forma directa en los asuntos institucionales, sí de alguna forma estimula a sus miembros a que tengan una participación activa en todo lo referente a la ampliación de los derechos. Nuestro tríptico esencial desde hace 400 años es libertad, igualdad y fraternidad, y de alguna forma estimulamos y nos estimulamos a tener una participación activa en la sociedad, llevando esa bandera, llevando ese estandarte, cada uno desde su esfera de acción. En mi caso soy docente y mi trabajo en la docencia, obviamente, aparte de cumplir con mi responsabilidad, pero también es el trabajo sobre los valores. Y desde mi esfera de acción, que es esa, el trabajo sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre la fraternidad humana, se hacen esenciales. Entonces, quien se dedica a la vida institucional, obviamente, lleva esos valores consigo y trata, en su esfuerzo humano, muchas veces con errores, muchas veces con aciertos, de llevarlos, de extenderlos a la sociedad toda. Es así que tenemos a un Pedro Figari, hace un poco más de 100 años, como legislador peleando por la anulación de la pena de muerte en nuestro país, proyecto que efectivamente se cristalizó. Y como él, muchos otros, hasta la actualidad. Sí, indudablemente. ¿Por qué el hecho de que por tantos años no se hayan aceptado mujeres y desde ahora sí? Bien, ese es un fenómeno mundial. Nosotros podemos decir que en la masonería, en el mundo hoy, hay como 3 grandes corrientes. Contrario a lo que muchas personas piensan, la masonería no es enteramente homogénea, ni tiene un núcleo de poder mundial. De todo lo contrario. Hay muchas masonerías, podríamos decir. Tenemos una corriente, que es la corriente que responde a la Gran Logia Unida de Inglaterra. La Gran Logia Unida de Inglaterra fue la primer agrupación en hacerse visible de masones en el año 1717. De allí se perpetúa en esta corriente una serie de tradiciones o costumbres que nosotros respetamos y consideramos muy válidas, entre otras la masculinidad de la masonería. Por otro lado, tenemos lo que sería la corriente francesa, hoy liderada por el Gran Oriente de Francia, una institución también centenaria, sumamente respetable, que ha sido una masonería mucho más republicana, más visceral en cuanto a la defensa de los valores y de los derechos civiles, que fue la que en la época moderna introdujo a la mujer lentamente, muy trabajosamente, pero logró darle el espacio que la mujer indudablemente debe tener dentro de la masonería. Y hay una tercera corriente que no responde ni a Inglaterra ni al Gran Oriente de Francia a nivel ideológico, que es donde estaría englobada la masonería egipcia, que es una masonería que se declara netamente tradicionalista, preservadora, conservadora de antiguos misterios de la tradición iniciática occidental,
netamente desde las escuelas de misterios de Egipto, donde la mujer siempre tuvo un rol sumamente equitativo con el varón. Entonces, en la masonería egipcia en particular, nuestra concepción es que es una masonería netamente andrógina, es decir, desde hace mucho tiempo nuestras logias trabajan con hombres y mujeres libres y de buenas costumbres en total pie de igualdad. En la imaginaria común puede haber, bueno, qué ritos tiene esta gente, qué es lo que hace. ¿Cómo te podríamos decir? Bien, nosotros podemos decir que tenemos ceremonias, hablamos de ritos, hablamos de liturgias, pero no son religiosas. Y ahí es donde a veces es un poco complejo para la persona no vinculada a la masonería entender, bueno, ¿cómo? Me están hablando de ceremonias, pero no son una religión, no son una secta. En general, nuestras ceremonias tienen un carácter simbólico, esotérico. Es decir, hay una antigua declaración de la masonería egipcia que dice algo así como: hombre, así como tú tienes ojos para ver y oídos para escuchar, la ciencia esotérica tiene dos formas. Una parte que llamamos exotérica o exterior, que es, por ejemplo, la realización de una ceremonia, una iniciación, por ejemplo, es decir, a la masonería se ingresa por medio de una ceremonia de recepción. Y la declaración dice, pero hay algo más que es inefable, que es lo esotérico, lo que eso simboliza, lo que está detrás del acto humano. Nuestras ceremonias son encarnaciones, son la vivencia física de nuestros símbolos. Eso se desdobla en nuestros planos mentales más profundos, apuntan al inconsciente. El símbolo tiene una gran capacidad, como decía Cassirer, simio antropólogo, en la época en la que se discutía en la ciencia qué es lo que diferenciaba al hombre de las demás especies, se planteaba la razón, el marxismo planteó el trabajo, y Cassirer planteó la capacidad que distingue al hombre de las demás especies es la capacidad de simbolizar. En un símbolo, y estamos habituados a los símbolos en nuestra vida cotidiana, quien conduce se encuentra con muchísimos símbolos a lo largo de la carretera. El símbolo es polisémico, el símbolo tiene muchos significados, nos aporta muchas ideas al mismo tiempo. Entonces nuestras ceremonias apuntan a eso, son simbólicas. Y eso llega a cada persona de una forma distinta. Y llega a su fibra más íntima de diferentes maneras. Por eso tú puedes hablar con muchos masones y cada uno te va a dar un sentir y una vivencia diferente de la masonería. Y creo que ese sabio sistema simbólico es una de las formas de preservar la diversidad. Los masones sostenemos que el universo vive en un gran orden, en una gran unidad, pero que surge a partir de la diversidad. Bien. Pero sí, tenemos muchas ceremonias, es cierto. Ahí está. Ahora bien, la persona, por ejemplo, que llegó a ser masón, ¿se tuvo que preparar? ¿Quién fue que dijo, bueno, tú entras o tú no estás capacitado para ser masón? Bien, buena pregunta. Tradicionalmente, dos maestros masones o maestras, en el caso de la masonería mixta, presentan a un candidato, digamos lo apadrinan. Es porque han visto en ese candidato, en esa persona, a alguien, a un hombre o mujer libre y de buenas costumbres, que eso es el requerimiento tradicional, con el potencial de comprender las enseñanzas de la orden, y lo proponen. Hoy en día, obviamente, como hablábamos hoy, ¿no?, con la internet y los fenómenos de comunicación masivo, hay muchas personas que escriben a las órdenes pidiendo ingresar. Y creo ¿Hay una membresía vía internet también? No, porque la iniciación debe ser sine qua non en persona, se debe vivir. Pero sí se está dando el fenómeno en el que personas se contactan con las órdenes masónicas a través de la internet. Lo cual es un fenómeno nuevo y es muy interesante. Y en última instancia creo que estamos en un proceso de ensayo y error, lo estamos experimentando. Pero creo que tiene un aspecto positivo, y es que muchas personas que de pronto no conocen a dos maestros masones están teniendo la oportunidad de acercarse, recibir información y en algún momento
poder llegar a ser considerados candidatos para ingresar a la orden. Bien. Claro, no debe ser lo mismo que bueno, asistir a esas ceremonias que ustedes tienen, donde debe ser algo muy comunitario, muy del grupo, muy presencial. Exacto. Tú sabes que en especial la masonería egipcia se caracteriza por ser una masonería no tan numerosa y por tener logias, que son los grupos en los cuales trabajamos, reducidos. Y en realidad es algo muy íntimo. La ceremonia de ingreso, de iniciación a la masonería, es una experiencia muy fuerte en los planos emocionales, psíquicos, y donde realmente se da ese ingreso de la persona a quien uno después llama hermano, porque realmente así lo siente, hermano o hermana, porque se ha vivido una experiencia que apuntó a sus planos interiores más profundos, apunta a una transformación del ser humano. Sí, la hermandad de los masones es muy fuerte. Es fuerte. Bien, siempre hemos también un poco dentro de ese imaginario común, la gente decía desde siempre, desde que tengo uso razón, mis abuelos, ese es masón, no entra a la iglesia. Sí. Quiere decir entonces que no, evidentemente, si se es masón, no se puede ser de alguna religión especial. No hay ningún problema. De pronto a veces las religiones tienen problemas con que sus miembros, sus fieles, sean masones, pero no a la inversa. A ver, nosotros afirmamos ser un gran centro de unión, donde personas que de otra forma jamás hubieran cruzado sus caminos, se encuentran en este nexo, en este gran nudo, en este gran nodo que es la masonería. Nosotros no discriminamos a nadie por sus creencias, posturas filosóficas. Ahora, sí, esas creencias y posturas van de acuerdo a los ideales que venimos defendiendo desde hace centurias. Nosotros, en nuestras instituciones hay masones católicos, masones judíos, masones de todas las profesiones de fe, y ese no es un problema, siempre y cuando la persona que se inicia tenga claro que se va a sentar en un grupo con personas que tienen posturas totalmente antagónicas de pronto desde la fe, pero que ambos van a poder trabajar en armonía, ejerciendo la tolerancia y aprendiendo el uno del otro, sin que eso vulnere la creencia de nadie. Por eso apuntamos al hecho fundamental de que para ser masón es imprescindible ser libre pensador. Yo puedo tener mi religión, mis creencias, pero tengo que tener la apertura mental de poder escuchar posiciones distintas sin sentirme ofendido, y también exponer mi posición, por supuesto. Pero hay masones de básicamente todas las religiones. Algunos tienen que hacerlo con más discreción, porque bueno, ciertas instituciones desde hace incluso cientos de años tienen a los masones excomulgados ipso facto por el simple hecho de iniciarse en la orden. Pero eso también corresponde a otras épocas y a otras coyunturas. De nuestra parte, respetamos y de hecho estimulamos a que nuestros hermanos masones, si tienen un objeto de creencia, una religión, de hecho se fortalezcan en eso y sea un instrumento de servicio a las demás personas. De manera entonces que el masón no es que tenga que tener mucho dinero, no es que tenga que tener una profesión especial, tiene que ser la persona que tenga ciertas cosas que reúnan su personalidad, que le signifiquen acercarse a, bueno, y conocer un poquito más de la masonería. Exacto. Hay antiguos textos masónicos que dicen, para ser masón hay que tener alma de masón. La palabra masón deriva del francés y del inglés, de constructor. Nosotros simbólicamente trabajamos en la construcción del templo universal. Y ese templo universal primero está en nosotros. Entonces, lo primero que se requiere es esa actitud de tolerancia, de libre pensamiento, de defensa de esos valores y el asumir algo muy simple. Soy un ser lleno de defectos, pero quiero mejorar. Creo en la perfectibilidad. Estoy en construcción. ¿Cómo, perdón? Estoy en construcción. Exactamente, estoy en permanente obra, ¿verdad? Bien. Estoy en permanente trabajo sobre mí mismo y en la medida en la que yo mejore, mi entorno va a mejorar y voy a ser una herramienta más útil
para todos mis hermanos, que en realidad es la sociedad entera. Nosotros tenemos nuestros hermanos más íntimos, que son los hermanos de la orden, pero en la masonería egipcia decimos, nuestra patria es el mundo y nuestra familia es la humanidad. Fabio. Sí. Por ejemplo, otra razón para que fueran vistos como los malos, ¿verdad? Es haber podido sobrevivir, como sobrevivió la masonería a las dictaduras militares. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Eso como que estigmatizó a la institución como una que se acomodaba para tratar de seguir más allá de las circunstancias políticas que se vivieran. Han sido desafíos históricos muy fuertes. Y como hoy comentábamos, la masonería no actúa de forma monolítica. Precisamente ayer recibí un comunicado de nuestros hermanos en Francia conmemorando durante la resistencia francesa a la ocupación nazi, uno de nuestros grandes hierofantes, de nuestros grandes maestros, Constant Gevillon, él peleó en la resistencia francesa y murió para nosotros como un mártir en la defensa de las libertades esenciales que se entendían en ese momento en contra del régimen nazi. Nosotros ejercemos la tolerancia, pero en nuestras filas no pueden ingresar personas que, por ejemplo, sean racistas o que sustenten o apoyen formas de gobierno que no sean democráticas y participativas. Fabio, por ejemplo, hay figuras muy cuestionadas, en verdad, que integraron esta hermandad. Sí. Y sin querer o queriendo, por ahí se dice que se fue derechizando, ¿verdad? Se podría decir. ¿La masonería en general ha respondido a cierto sector de la política? Es interesante. ¿O hay de todos los pelos, se podría decir? En realidad hay de todas las ideologías. Te puedo decir, Proudhon, uno de los grandes teóricos del anarquismo, fue iniciado masón y fue activo en la masonería. Sobre Marx, por ejemplo, por lo que se conoce no, pero su padre sí era iniciado masón. Y por supuesto, durante mucho tiempo, la masonería, como toda institución humana, respondió a su época. Y durante muchos años, la masonería que respondía a Inglaterra, a modo de ejemplo, respondía a los ideales del liberalismo que propugnaba Inglaterra. ¿Pero por qué? Porque sus miembros eran netamente ingleses y respondían a una forma, a una cosmovisión particular. Y aquí en Uruguay se puede decir que respondían, por ejemplo, a los colorados. En determinado momento histórico, la vinculación entre el Partido Colorado y la masonería fue muy estrecha, pero tenemos algunas cosas muy interesantes. José Valle y Ordóñez jamás fue iniciado masón, y sin embargo, su ideario era netamente masónico. Muchos de las personas de su confianza sí eran iniciados masones, pero tenemos casos de, Leandro Gómez, Manuel Oribe, que fueron altísimos grados del rito escocés. Esos dos ejemplos fueron grados 33 y eran blancos. Siempre ha habido una diversidad sumamente rica en la masonería. También se decía que estaba ligado a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Bien, durante cierto momento histórico, de pronto sí, hubo un nexo más cercano. Pero creo que también durante esos tiempos coexistieron formas de ver la masonería y formas de practicarla. A ver, un ejemplo, y perdón que salga del caso uruguayo, pero en Chile, Salvador Allende, marxista, socialista por definición, masón del grado 18, un grado al que se accede de forma muy honorable, muere de manos de un hermano masón, quien era hermano hasta ese momento, que fue Augusto Pinochet, un representante de las Fuerzas Armadas y un representante del socialismo militante. Tenemos nuestras contradicciones porque somos una sociedad de seres humanos y estamos imbuidos en la historia y en la epistemología de nuestra época. Hacemos un gran esfuerzo por superar esas contradicciones y esas brechas que indudablemente existen.
Fabio, viniendo a la actualidad, obviamente que hubo una especie de cimbronazo, ¿verdad?, por parte de Tabaré Vázquez. Sí. Está cambiando. Mucha gente que sentía que aquello era como un refugio de status quo y un lugar que no coincidía mucho con sus pensamientos, como que se rompió ese hechizo negativo y hoy, por ejemplo, hay gente que vota de todo, Sí. ¿verdad? Como estábamos hablando, de muchos pelos. Sí. Yo creo que el gran fenómeno de Tabaré Vázquez en hacer pública su pertenencia a la masonería y a su vez definirse como católico, un poco relacionado a lo que estábamos hablando hoy, fue un fenómeno que a la opinión pública, es decir, puso el tema de la masonería en el tapete y lo acercó a la opinión pública. Desde esa perspectiva para mí es sumamente interesante. No obstante, desde hace muchos años ya había masones de izquierda y de derecha conviviendo y coexistiendo en las logias. Indudablemente, este ha sido un fenómeno muy interesante. Se han publicado numerosos libros, creo que más de los que se habían publicado en los últimos 20 años sobre la institución, y yo creo que bienvenido sea, si eso hace que, y nos obliga también a las instituciones masónicas a salir y comentar y acercarnos a la sociedad, creo que es muy positivo. Claro, como estábamos hablando al comienzo de la nota, como que es todo un asunto secreto y la masonería despierta curiosidad aquí en la sociedad uruguaya. Y bueno, se ha generado todo un boom, tanto las editoriales también, bueno, Fernando Amado, uno de los que ha vendido más libros, por ejemplo, y bien, y también todo lo que tiene que ver con Tabaré Vázquez, todo su círculo, que también por ejemplo, se dice como que tienen beneficios, por ejemplo. Siempre va a existir, siempre va a subyacer esto. A ver, pero sucede con todos los, entre comillas, corporativismos. Es decir, si tú perteneces a una iglesia o a una religión X y precisas un carpintero, probablemente si hay un carpintero en tu congregación, tú lo llames porque lo conoces, porque le tenés confianza y porque compartís ciertos valores con él. Ahora, ojo, porque nosotros en realidad tratamos de no favorecer ni el amiguismo, ni perjudicar a personas que sean idóneas para cumplir una función por el hecho de que no sean masones. Siempre va a existir, y tal vez, no estoy refiriéndome a este caso en particular, pero tal vez se pueda, o se haya dado, o se dé algún caso de ese tipo, porque insisto, somos una institución humana con errores humanos y errores que estamos destinados a querer revertir, mejorar. En realidad, en torno al amiguismo creo que no, que se confunde mucho el tema de la fraternidad natural que tenemos entre los hermanos y hermanas masones con lo que sería el tráfico de influencias, que es un delito y por supuesto con el cual no estamos para nada de acuerdo. Bien, vamos a agradecer enormemente esta conversación que hemos tenido, así hablando francamente, sí. Y porque era un tema hace algún tiempo muy tabú, muy para los brillantes o los inteligentes o los dotados. Es cierto. De manera entonces que ahora, bien, como vemos, sí, hay que tener alma, hay que ser especial para pertenecer precisamente, pero bueno, es importante que los uruguayos hablemos más de lo que nos acompaña de nuestra formación, ¿verdad? Fue muy importante incluso también por allá para la paz, para firmar la paz en Uruguay. Exactamente. Fíjate que una institución que ha acompañado el crecimiento de nuestro país desde sus propios orígenes, ha estado presente en los momentos cruciales de nuestra historia, tiene mucho para contar al respecto. Y yo creo que es un buen momento para hacerlo. De nuestra parte, si bien nuestra masonería no es la tradicional en Uruguay, no tiene tantos años, la masonería egipcia en particular, sí tiene una raigambre con nuestro país muy fuerte por su origen garibaldino. Garibaldi fue iniciado masón en nuestro país, en la Logia Silo de la Virtud, y él fue el gran unificador de las masonerías egipcias que andaban allí pululando por Europa, y desde esa perspectiva sentimos un gran compromiso con nuestra sociedad.
Bien, Fabio, muchas gracias por haber conseguido esta entrevista y bueno, no va a faltar oportunidad porque la verdad que es muy apasionante todo este tema y a la gente le interesa. Gracias, Fabio Cruz. Gracias a ustedes, ha sido un placer y estamos a entera disposición. Bien, muchas gracias entonces y bueno, otro de nuestros mediodías ideales los terminamos esta semana con un tema, bueno, que como lo reconocíamos recién, hace algunos años era impensable. Yo que hace tantos años que trabajo en un medio, hablar de estos asuntos así públicamente, ¿verdad? Yo hace casi no me falta nada, para 30 años haber comenzado con esto. Y qué sé yo, en mis tiempos, no sé, era como que de seres especiales, y como que se hablaba con cierto ocultismo. Sí, siempre se trató como que era una especie de élite, ¿verdad? La que uno era irrisorio acceder a hablar de esto y más absorber conocimiento de parte de los actores. Si bien es de alguna manera cierta élite, porque él dijo había que tener alma para ser masón, no se hablaba nunca públicamente. O sea, se tenía como siempre ahí. O sea, esos tiempos han cambiado. 90.1